Sí, me gustaría escuchar si es que existe algún comentario en cuanto a lo que platiqué hace un momento. Antes de eso, aclarar, muchas veces a nosotros, dentro de los que estamos promoviendo y difundiendo nuestros valores y tradiciones del México antiguo, precisamente a veces se nos toma como que estamos en contra de los europeos o de los españoles. Creo que las cosas se dan porque así se tenían que dar, y por algo los europeos, los españoles en específico, nos vinieron a invadir. No puedo hablar de una conquista porque no nos vinieron a traer una rosa y a cantar una serenata para venir a nuestro país. Fue una invasión, no nos conquistaron. Y ahorita sí somos una mezcla de sangres de todo el mundo, pero lo que tratamos de hacer nosotros y muchas otras personas es tratar de sentirnos mexicanos. Porque si bien somos mestizos como nos etiquetan, pero eso también nos hace perder identidad. Yo vivo en México, como cosas mexicanas, los frijoles que me como son cultivados aquí, trato de que así sean, las tortillas que me como son con maíz de aquí, el agua que bebo es mexicana, el aire que respiro es de México. Por obvias razones yo soy mexicano, aunque por mi sangre corra sangre africana, china, no sé, de todas partes del mundo, porque la realidad es que somos mestizos, pero mi esencia, mi espíritu es mexicano. Y parte de compartir nuestras costumbres y tradiciones es sentirnos orgullosos de ese pasado, y no dejarnos enviciar por las cuestiones occidentales, que ni siquiera es una cultura occidental, eso también son cosas que no. Simplemente el hecho de llamarle cultura occidental es un término mal aplicado. No odiamos a los europeos, aunque hay compañeros que sí, pero nosotros estamos conscientes de lo que pasó y tratamos de que las demás personas entiendan un poquito esta parte, que no se avergüencen de sus raíces, de sus tradiciones, de que cambiar un poquito este sistema que nos ha hecho tanto mal, y un sistema global, no un sistema nada más de los europeos, es un sistema que nos está pisoteando a toda la humanidad. Ya se han dado cuenta muchos países que lamentablemente este sistema no funciona, y ahorita lo que tratamos es de regresar a cambiar de sistema, y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco cada uno de nosotros. Ahorita también les dejo la pregunta de pensar. Yo tengo hijas, yo siempre he sido de la idea de que la mujer debe estar en casa promoviendo esa parte cálida del hogar, pero yo no le diría a mis hijas que no estudien una licenciatura o una maestría. Aquí la vida de hombres y mujeres en esta sociedad está alterada, y creo que debemos de luchar para ver cómo la equilibramos. Si bien es cierto que yo les comenté que la mujer es importante en una familia y que yo soy de la idea que debería de estar en casa procurando la unión, pero la realidad es diferente, y ahorita las mujeres tienen que salir a trabajar, tienen que salir a generar un equilibrio en el hogar, pero yo creo que el objetivo y la tarea es buscar cómo mantenemos esos equilibrios, porque ahorita no es funcional el hecho de que las mujeres se queden en casa cuando el hombre no es proveedor al 100%, y estos sistemas han cambiado. Yo creo que es una tarea importante. Perdón si me extiendo. Para concluir, este sistema de nuestros antiguos mexicanos del hombre y la mujer es de pueblos opuestos. Se ve en nuestro escudo nacional. El águila que está en nuestro escudo nacional representa al hombre, al sol, que es el que siempre quiere volar, quiere estar en el aire, en las alturas. La mujer es la serpiente, nuestra madre tierra, que representa a la serpiente, que siempre quiere estar en la tierra, siempre está más consciente de lo que puede pasar. En esa lucha de que el águila quiere subir, la mujer quiere estar en la tierra. La mujer en una relación es la que le dice al hombre: a ver, cálmate, o sea, fíjate bien cómo estás pensando las cosas, y la que nos ubica, porque siempre nosotros tendemos a volar y a idealizar cosas, y vamos a hacer, pero la mujer es la que nos pone en la tierra, como la serpiente, es nuestra proveedora. Llegan los europeos y ven por todas partes serpientes y piensan que éramos demoníacos, porque ellos a la serpiente la toman como la que las hizo caer en pecado, y es el diablo. Para nosotros la serpiente es la tierra, representa a la mujer y representa la sabiduría. Y una muestra de ello, les digo, es el escudo, donde muestra esa lucha entre comillas, pero la verdad es que es un equilibrio entre esas dos fuerzas, que nosotros
siempre tendemos como hombres a estar ideando cosas, pensando, pero no concretamos. Así son las águilas, o sea, están planeando. Es rara la ocasión en que van a la casa, pero siempre se la pasan así. Y la mujer, a ver, vente, o sea, ubícate. Por eso es importante el papel de hombres y mujeres en nuestra historia. Y con esto cierro y pues dejo la palabra a ustedes. Gracias, Tomás.